Esta es una palabra que le fue dada al profeta Jeremías, una palabra de exhortación, una palabra donde el Señor estaba haciendo una observación a todo el pueblo para que meditara, y mejor bien dicho, para que entendiera acerca de reposar en el Señor, esperar en el Señor, confiar en el Señor. Y entonces el profeta se levanta y dice: así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por lo cual entrarán y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles: oíd la palabra de Jehová, todo Judá, todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Y luego, ahora en el versículo 21, el que usted ve en la pantalla, ahora así dice el Señor: guardaos por vuestra vida, guardaos de llevar carga en día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. La versión Palabra de Dios para Todos dice: esto dice el Señor, protejan su vida, protéjanse, cuídense, protéjanse de no llevar cargas el día de descanso, ni las metan por las puertas de Jerusalén. El profeta lo que está hablando acá y está dando la exhortación es de que debemos de cuidarnos, cuidar nuestra vida, porque de tantos problemas, de tantos factores que vienen a interrumpir la obra de Dios muchas veces en la vida del creyente, eso viene a ocasionar que su vida está desprotegida y viene a ocasionar problemas, valga la redundancia, en su vida. Y de tantas cargas, tanto problema, llega un momento que ya no soporta. Y esta persona, en lugar de levantar sus ojos, alzar su mirada a los montes, como escrito está en la palabra de Dios, de donde viene nuestro socorro, esta persona empieza a declinar en su manera de buscar a Dios, y en lugar de levantar sus manos, ya no puede levantar su mirada al cielo, porque sus problemas son tan fuertes, son tan grandes, sus cargas, que se les ha olvidado lo que el Señor habló, lo que el Señor le hizo la observación al pueblo. Le dijo: no quiero que tengan ya más cargas, porque el que está en Cristo, la misma palabra nos enseña, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Usted y yo ya no tenemos por qué estar agarrando todas las cargas, todos los problemas que antes teníamos y hacernos los mártires y tomar, porque lo único que va a ocasionar eso es de que en lugar de que usted y yo alcemos nuestros ojos, nuestra mirada al cielo, nuestra mirada siempre va a estar en lo terrenal. Entonces el Señor hace la observación. Por eso es que el Señor habla y dice: cuídense, cuiden su vida de no estar llevando cargas delante del Señor, porque el Señor dice en Mateo capítulo, creo que lo puse por acá, Mateo capítulo 12 y versículo 8, dice: porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Entonces, el que está en Cristo, vuelvo nuevamente a decirle, es nueva criatura. El que está en Cristo tiene, o mejor bien dicho, tenemos que aprender a despojarnos de toda carga. Hemos visto cómo el Señor nos ha hablado mucho tiempo atrás. Se recordará usted cuando el Señor nos hablaba de que debemos de recuperar también nuestra identidad como hijos. Y como hijos de un gran rey, Él no quiere que usted y yo estemos todos los días o todos los momentos llevando esas cargas. Por eso es que el Señor nos habla que es necesario que nos despojemos de toda carga. Por eso es de que el Señor, fíjese, me gusta mucho todos los versículos de la Biblia nos hablan, hermano, pero especialmente Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños.
Un niño, hermano, usted le dice, ¿sabes qué? Te va a tocar que cargar esta mesa. Le dice el niño, no puedo. Si medio habla, no pedo, dice, va. Y no la carga y por más, pero es que me debes de ayudar, porque tú eres varón, tú tienes fuerza. Sí, pero no puedo. No va a forzar usted a un niño o a una niña a cargar algo que no puede. De la misma manera, nuestro Padre que está en el cielo sabe hasta dónde usted y yo podemos resistir. Y llega un momento cuando usted dice, yo ya no puedo más, ese momento el Señor le dice, yo estoy contigo. Hermanos, si el Señor lo que quiere es llevarnos en sus brazos siempre, pero a veces somos, perdone, tal vez usted no, pues, pero a veces somos tan rebeldes que nos bajamos de los brazos del Señor y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y ahí donde el Señor quiere enseñarnos, ahí donde el Padre quiere hablarnos y quiere revelarnos cosas que nos cuesta, hermano, a muchos nos cuesta entender. Ahí es donde Dios quiere hablarnos a nosotros, como el día viernes que tenían la reunión mis hermanos de intercesión. Ahí es donde el Señor quiere hablarnos y hacernos entender que no solo en las buenas Dios va a estar con nosotros, sino en las malas, en todo tiempo. Y aunque usted y yo pasemos situaciones difíciles, el Señor a muchos los va a sacar de en medio de cuevas, hermanos. Porque hay promesa de parte de Dios. No mire a estos siervos, los que vieron el día viernes que estaban estudiando. No los mire solo metidos en las cuevas. Véalos lo que Dios hizo después de que salieron de las cuevas. Es que Dios hizo grandes cosas, hermano. De la misma manera, entonces el Señor quiere que usted y yo aprendamos a reposar en Él, a esperar en Él. Por eso es de que el Señor quiere que usted y yo nos despojemos de todo peso, hermano. Y por eso, fíjese que al ver esto, le pedí al Señor si estaba correcto ponerle este nombre al tema del día de hoy. Pero es una realidad de lo que Dios quiere hacer con muchos que han sido llamados, otros escogidos y otros que por fe vamos a dar la estatura de llamados, escogidos y fieles. Pero el Señor lo que quiere es liberarnos. Por eso le ponía el tema Cristo liberando de escoliosis. ¿Y eso qué es, hermano? Yo también tuve que investigar qué era esto, hermano. Pero me di cuenta que hoy día el Señor lo que quiere es librar a muchos de que estén llevando cargas de las que el Señor ya les habló y ya les dijo, esta carga ya no deben de llevarla más. ¿Por qué insistimos, hermano, en seguir con los mismos problemas cuando el Señor ya le dio solución a los problemas? Lo que debemos de hacer como hijos que se nos ha sido revelado es obedecer. Donde usted y yo vamos a obedecer, vamos a decir, sí, Señor, es cierto. Me ha costado obedecer, pero de hoy en adelante me voy a proponer, y como hablamos creo que el domingo pasado o el domingo antepasado, me voy a comprometer, Señor, a obedecerte, porque yo necesito esa liberación. Yo necesito que esto desaparezca de mi vida. Y esto, lo que usted lee aquí, son algunas personas propensas a tener encorvamiento, dice, de la columna vertebral. La escoliosis, aquí escribía yo, es una curvatura lateral de la columna vertebral que ocurre con mayor frecuencia durante el periodo de crecimiento. Entonces me impactó porque fíjese que conforme usted y yo vamos creciendo en el Señor, el enemigo se encarga. Por eso tenemos que tener cuidado de los dardos que vienen a nuestra mente. Por eso tenemos que recordar constantemente lo que escrito está en la palabra del Señor cuando dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. No dar lugar a nuestra mente para que sea un campo libre, para que el enemigo tire todos los dardos que él quiera. Porque cuando hace eso, y muchos cristianos lo reciben, se confunden. Y ahí, mire, por eso a mí ni me gusta ver las redes sociales, porque ahí veo yo aquellos que dicen ser cristianos, no saben si son o no son. No sé si me explico, pero no saben si realmente son cristianos o no son cristianos. Y no están seguros de sí mismos.
de lo que Dios les ha hablado. Y eso provoca nuevamente que cada vez se vayan inclinando a ver lo terrenal y no lo espiritual. Entonces, algo que me asombró acerca de lo que estamos viendo de la escoliosis es de que es hereditario. Dice, los médicos no conocen las causas del tipo más frecuente de la escoliosis, aunque al parecer supone factores hereditarios, debido a que ese trastorno suele venir de la familia. Entonces, ¿qué es lo que nos heredaron nuestros padres? Dice la Biblia. Algunos la vana manera de vivir. Y esa vana manera de vivir que heredaron a muchos sus padres hizo que el mismo pecado no hiciera ver la misericordia de Dios, porque solo caminaban viendo lo terrenal y no lo espiritual. Los apartó a muchos de las cosas de Dios, y algunos, aun siendo cristianos, creen que es normal llevar la misma vida sin consagrarse delante del Señor. No sé si usted ha oído expresiones de gente que dice, pero si hasta el día de hoy no me ha pasado nada. El momento, cuidado. Yo miro que el hermano o la hermana, porque somos buenos a veces para fijarnos qué hace el hermano o la hermana, ¿verdad? Yo miro que al hermano o la hermana no le pasa nada y anda fallándole al Señor, anda haciendo esto, ya parece de la familia Pinocho porque solo mentiras y mentiras dice, y bueno, y ahí está, y lo señala y lo dice. Yo no veo que le pase nada, entonces no me va a pasar nada a mí. Cuidado, porque no a todos Dios va a tener un trato igual, Dios va a tener un trato diferente con cada uno. A Sansón llegó un momento en que Sansón dijo, de esta voy a salir igual que de las otras, y de esta voy a salir igual que de las otras, hasta que llegó un momento en que ya no salió. Y usted sabe cuál fue el final de Sansón. Le arrancaron sus ojos. Y así hay muchos que el enemigo les está arrancando la visión y no se están dando cuenta. Bueno, entonces, cuando yo vi todo esto, entonces que era hereditario, hermano, dije, definitivamente, entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para poder anular y cancelar toda herencia que nuestros padres nos hayan dado, todo aquello malo que ellos, bueno, tal vez algunos dirán sin saber, ¿verdad? Nos heredan, pero de alguna manera el Señor lo que quiere es de que usted y yo aprendamos a escuchar, a oír la voz del Señor cuando Él habla, porque en medio de lo que Dios habla, Él está observando a cada uno. Y fíjense que es interesante porque en la Biblia habla de una mujer que tenía esta enfermedad y llevaba años, hermano. Pero dice en Lucas 13:10, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Por eso empecé hablándole acerca de que el Señor hace la aclaración acerca del día de reposo. Y vimos en Mateo también capítulo 12 donde el Señor dice que Él es el Señor del día de reposo. El que está en Cristo está en reposo, está en paz. Pero el que no está en Cristo completamente, hay aflicción en su alma. Pero fíjese que esta mujer, capítulo 13 y versículo 11, dice de que ella fue el momento cuando el Señor llegó a la sinagoga. Y en ese momento, cuando el Señor estaba enseñando ahí, dice que había una mujer que durante 18 años, imagínense cuántos años estuvo ella con ese tipo de enfermedad. Bueno, pero lo que le decía es de que esta enfermedad dice que se empieza a originar conforme el crecimiento que va teniendo una persona, si no se le pone cuidado. Pero viéndolo en lo espiritual, conforme usted y yo vamos creciendo, vamos entrando de una etapa de niñez a una etapa madura. Pero mientras estamos como niños, somos propensos, hablando espiritualmente, que esta enfermedad llegue a los huesos. Porque cualquier cosa los lastima, cualquier cosa los hace sensibles.
Y aquel que tiene tristeza en sus huesos, dice la Biblia, viene y empieza a degenerarse. Entonces hay muchos que cuando entra tristeza, sus huesos les empieza a doler. Estoy hablando en el sentido aún espiritual, porque así lo dice la Biblia también. Entonces esta mujer dice que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera, dice, se podía enderezar. Quise tomar esto de base para mostrarle que cuando habla aquí de esta mujer, en figura podemos ver que le está hablando a la iglesia. Usted y yo somos parte de la iglesia. Y como iglesia, el Señor quiere tener un trato en todo nuestro ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Usted lo puede ver en 1 Tesalonicenses 5:23. Pero en ese trato que el Señor quiere, Él está viendo que hay muchos que están en aflicción. Y les cuesta exteriorizar, les cuesta decir qué es lo que tienen. Y así como esta mujer, figura de la iglesia, dice, y de ninguna manera se podía enderezar. Esta mujer llegó un momento en que pensó que ya no había esperanza para ella, ya no había solución. Pero si usted se da cuenta, ella estaba sentada dentro de una sinagoga, oyendo lo que el Señor hablaba, esperando su momento de liberación, esperando el momento que el Señor la restaurara. Y así hoy día el Señor está viendo y observando, porque fíjese que aquí el Señor, mire, en el versículo 12, si me permite ver aquí rapidito, en el versículo 12, cuando Jesús la vio, aquí me impresionó porque Jesús estaba observando, Él estaba enseñando, pero estaba observando la condición especialmente de esa mujer. Déjeme pensar así, de esta manera, hablando sobre esta mujer. Yo pienso que esta mujer, mientras oía al Señor, tal vez se decía, Señor, solo tú me puedes sanar. Tú eres mi solución, Señor. Nadie más me va a poder ayudar más que tú. Y yo me imagino que esta mujer estaba hablando dentro de sí, hermano, que el Señor la empezó a observar. Y el Señor empezó a ver, porque acuérdese que el Señor no ve como usted y yo solo lo externo. Él dice, ve lo más profundo de nuestro corazón. Y el Señor empezó a ver cuál era la condición en la que ella se encontraba. Pero cuando dice que la llamó, déjeme sospechar aquí algo, hermano, por favor. Yo me imagino que en ese momento que la llamó, yo me imagino que el Señor le dijo, tú quieres ser libre. Imagínese usted con una situación difícil, el Señor se acerca y pues hermano, yo sé que alguien dirá, pero ¿cómo Dios nos va a hablar audiblemente? Pues Dios va a hablar a tu corazón. Porque déjeme darle una buena noticia por si no se recordaba, el Espíritu Santo ahora habita dentro de nosotros. Dice la Biblia que ahora usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces cuando Dios habla, Dios puede hablar audiblemente, y tal vez lo vamos a ver después en otro tema, hermano, porque Dios puede hablarnos también por medio de sueños, por medio de visiones, pero Dios puede hablar a tu corazón. Y yo me imagino en ese momento, hermano, cuando el Señor la llama, cuando el Señor le pregunta a esa mujer, porque cuando le dijo mujer, fíjese que le está recordando nuevamente la identidad que ella tenía, a pesar de que había aflicción en su alma, a pesar de que su cuerpo estaba mal completamente, hermano, pero el Señor le dice, pero tú tienes una identidad delante de mí, por eso yo voy a obrar en tu vida. Y cuando el Señor le declara, eres libre de tu enfermedad, hermano, lo que el Señor le está diciendo, hasta aquí llegó tu generación, hasta aquí llegó lo hereditario. De aquí en adelante, tú ya no vas a seguir trayendo todo lo que te ministraron hasta tu cuarta generación. De aquí en adelante, si tú crees, puedes cambiar.
Por eso, hermano, aquí es donde el Señor, y le digo, nos compara con esa mujer, porque como iglesia, el Señor quiere que usted y yo anulemos, cancelemos y que sea roto ya todo dictamen que se haya levantado, toda acta que se haya levantado en contra nuestra, porque escrito está que el Señor lo llevó en la cruz del Calvario. Pero usted y yo tenemos que buscar ayuda. El Señor conoce, Él sabe la condición en la que cada uno nos encontramos, pero Él está esperando que tú recibas ese llamado. Por eso Él llama. Si usted y yo estamos distraídos en otras cosas, no vamos a poder oír la voz del Señor. ¿Será que Dios me habló? ¿O será que son mis pensamientos nada más? No vamos a saber diferenciar la voz del Señor cuando el Señor quiere darnos esa liberación en nuestra alma. Y eso es lo que Dios quiere obrar con muchos hijos hoy día, pero muchos ya no creen en lo que es la liberación, tienen miedo o piensan de que el Señor ya no va a obrar de la misma manera. Pero mire, dice en el versículo 13, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Usted, por lo que leímos anteriormente en el versículo 11, se dio cuenta que esta mujer llevaba 18 años. 18 años en la que esta mujer físicamente no era igual que los demás. Mire, yo insisto en esto, hermano, definitivamente la Biblia nos enseña en el libro de Gálatas, por sus frutos usted y yo nos vamos a dar a conocer. No es necesario hablar mucho, perdónenme. Con su testimonio, usted y yo hablamos más, con nuestro testimonio. Usted y yo podemos hablar muy bonito y perdone, hay quienes son hasta pico de oro, ¿verdad? Que usan unas palabras tan elegantes, tan hermosas, pero no viven lo que hablan. Pero ¿por qué usted y yo no mejor decirle al Señor, ayúdame a vivir lo que hablo, lo que digo? Porque, hermano, cuando usted y yo vemos acá a esta mujer, definitivamente nos damos cuenta que esta mujer en el momento, hermano, que buscó ayuda de parte de Dios, el Señor le ayudó. Me impresiona cuando dice que el Señor vino y puso sus manos sobre ella. Y cuando puso sus manos sobre ella, dice, se enderezó. ¿Y sabe qué quiere hacer el Señor? Enderezar el camino de muchos. Mire, hermano, ¿quién mejor que el Señor? Usted y yo podemos aparentar estar bien delante de los hermanos, pero ¿quién mejor que Dios, que conoce lo más profundo de nuestro corazón y sabe que tal vez espiritualmente usted y yo no estamos erguidos? Por eso la palabra dice, erguidos vuestras cabezas, porque el Señor sabe que muchos están que ya no pueden más. Ay, Padre bendito, mire, el Señor dice que después que puso sus manos sobre ella, se enderezó y ella glorificaba a Dios. Entonces, aquí una vez más, hermano, logré entender de que nadie puede recibir sanidad primero en su cuerpo sin antes no recibir sanidad en su alma. Es que fíjense que el orden que el Señor ha puesto es espíritu, alma y cuerpo. Pero muchos solo ven la sanidad en el cuerpo, pero no ven la sanidad en el alma. Y al Señor lo que le interesa es la sanidad de tu alma. El Señor lo que le interesa es que usted y yo seamos libres para poder glorificarle, para que con toda libertad usted y yo podamos ser agradecidos. Mire, hermano, hermana, una vez más no es necesario que usted dentro de la iglesia le diga, hermano, levante sus manos, hermano, póstrese delante del Señor. Eso ya debe de salir en lo más profundo, en lo interior de cada uno, esa expresión delante del Señor, como gratitud. Esta mujer, después de que el Señor puso sus manos, ¿qué hizo ella? Ella se puso a glorificar. Yo me imagino a esa mujer gritaba, hermano, hermana, de la alegría de lo que Dios había hecho en su vida. ¿Qué es lo que hacemos hoy día nosotros? De cuántas cosas el Señor, hermano, no nos ha levantado, pero muchas no glorifican a Dios con libertad. Bueno, como
el tiempo se nos fue mucho, entonces solo dejen mostrarle aquí. Mateo 11:28. Por eso el Señor dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, todo aquel que se sienta fatigado, todo aquel que se sienta agotado, todo aquel que se sienta ya rendido, el Señor viene y les dice: vengan a mí. Ese es el momento donde el Señor dice: vengan, porque sé que entre ustedes hay muchos que ya están débiles y yo los voy a hacer reposar. Y esto es lo que el Señor quiere, que usted y yo, lo que le habló al profeta Jeremías, entendamos, mejor bien dicho, recordemos que el Señor nos hace un llamado. Él no quiere que andemos cargados ni cansados. Él quiere quitar toda fatiga, todo agotamiento, todo aburrimiento. Hermano, el Señor lo que quiere es de que usted y yo confiemos y nos acerquemos delante del trono de su gracia. Pero hay quienes se acercan delante del Señor: ay, Señor, aquí vengo, pero solo necesito fuerzas para hoy. Pero se van y agarran otra vez sus cargas. Señor, disculpa, perdón, con permiso, Señor, me voy a dar mis cargas otra vez. Y por eso el Señor está hablando, hermano, le está hablando a la iglesia, porque sabe que hay muchos que no quieren definitivamente dejarse ministrar, y el Señor lo que quiere es ministrarnos a cada uno de nosotros. Amén. En Isaías capítulo 40 y versículo 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. Retomemos nuevamente a la mujer que estábamos hablando, que estaba encorvada. Iba al templo, iba a la sinagoga, aunque le costaba sentarse, pero buscaba de parte del Señor. Aunque se sentía débil, hermana, pero buscaba delante del Señor, porque Él era el único que le daba las fuerzas, hasta que llegara el día de su liberación. Y cuando ese día llegó, hermano, por eso le ponía yo aquí: liberando de escoliosis, ¿verdad?, a los llamados, porque lo que el Señor quiere es librarnos de esta enfermedad, es librarnos de las cargas, es de que Él lo que quiere es de que usted y yo confiemos que si esperamos en Él, vamos a tener nuevas fuerzas. Por eso, mire, cuando miramos en Jeremías 17:21, el Señor dice: protejan su vida y no lleven cargas el día de descanso. Si usted y yo estamos en Cristo Jesús, despojémonos de toda carga. Yo me atrevería a decirle, pero usted haga su compromiso delante del Señor. ¿Cuántos se quisieran comprometer y decir: Señor, de aquí en adelante, cada vez que yo me acerque delante de ti, me voy a acercar confiando que tú ya me liberaste de todas mis cargas? Es un compromiso que usted puede hacer delante del Señor, porque el Señor nos recuerda que Él es el día del reposo. Aquí, hermano, yo sé que muchos han oído del Shabbat, muchos dicen: es que, hermano, hay que guardar el día sábado. Hermano, si usted y yo estamos en Cristo Jesús, estamos en el Shabbat, estamos en el reposo, estamos en la confianza que el Señor quiere que tengamos en Él. Y Él es el que nos va a ayudar a cumplir lo que dijeron los profetas, en este caso el profeta Jeremías, ¿verdad? Entonces usted y yo, como iglesia, necesitamos ser restaurados. Esto es algo personal, hermano. Esto es que cada uno se va a examinar a sí mismo y va a ver la condición en que está. Cada uno sabe perfectamente, y bueno, nuevamente, lo que dice en Gálatas: cada uno sabe qué frutos está dando. Usted y yo podemos decir: somos cristianos, somos hijos. Mis hermanas pueden decir: soy hija de Dios. Pero el fruto es lo que le va a evidenciar. Porque si usted y yo estamos dando frutos terrenales y no frutos espirituales, quiere decir que necesitamos ser restaurados. Quiere decir que si usted y yo, hermano, no me quiero agachar mucho porque tengo miedo de quedarme así, no, pero imagínense que usted y yo caminemos solo así. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está, hermano? Bien, hermana.
Bendecido, hermano, a la mitad porque no puede enderezarse, no puede recibir todas las bendiciones que el Señor le quiere dar, ¿verdad? Pero así hay muchos hermanos que usted los ve a medias. Y el día del Señor viene pronto. Y el Señor no se va a llevar a una mujer encorvada, a un varón encorvado, a una mujer o a un varón que está lleno de cargas y no quiere despojarse. Porque es capaz que el Señor se oye la trompeta en el cielo y es capaz que ese hombre o esa mujer, como se volvió una costumbre, y una costumbre después se vuelve una ley, puede hacer que ese hombre o esa mujer va a oír la trompeta del Señor y no va a poder alzar sus ojos para ver que es su Redentor el que viene. Por eso es que el Señor nos hace el llamado y el Señor quiere restaurar todo nuestro ser. Esta mujer pasó por muchas aflicciones. Yo le pregunto a usted, amado hermano, hermana, ¿no ha pasado usted como iglesia aflicciones, tormentos? ¿No ha pasado usted situaciones difíciles donde ha estado esperando que el Señor hable directamente a su corazón? Bueno, solo amén dijeron mis hermanos que están en su casa ahí por medio de Zoom, pero gloria a Dios. Mire, pensó esa mujer en un momento, pensó de que ya no había esperanza. Yo no sé si usted también en algún momento ha llegado a pensar que ya no hay esperanza para usted, que ya no hay solución, pero el Señor viene y le dice, oh, yo no sé a quién le estará hablando el Señor, pero lo que sí sé es que Dios le viene y le dice, hay solución en tu vida. Solo abre tu corazón. Solo confía en mí, dice el Señor, y el Señor va a obrar. De la misma manera como obró en esta mujer que ya no tenía esperanzas, imagínense, 18 años, hermano. Pero aún así, ella buscaba la respuesta de Dios en el templo. Como tal vez usted, hermano o hermana, también busca la respuesta del Padre en su casa. Pero el Señor quiere cambiar su manera de ser, su manera de vivir. Y entonces Jesús vio su condición, hermano, como el Señor hoy día mira la condición de cada uno de nosotros. Esto ya no es solo ahora para esta mujer, esto es para nosotros también, hermanos, hermanas. Que Dios está viendo nuestra condición, Dios está viendo realmente en cada uno de nosotros si queremos aprender a esperar ese llamado. El Señor te va a llamar. ¿Qué vas a hacer cuando el Señor te llama? Vas a estar distraído o distraída en otras cosas. Va a pasar tu tiempo de visitación, como aquella mujer que habla en el libro de Cantar de los Cantares, también figura de la iglesia, que el amado llegó, le tocó la puerta, pero como ella ya estaba acomodada, no abrió la puerta. Cuando ella decidió levantarse, abrir la puerta, dice, mi amado se había ido. Y salió ella en búsqueda de su amado. ¿Dónde está mi amado? Y le preguntaban, ¿y cómo es tu amado? Sabía de la Biblia, porque dio las descripciones cómo era su amado. Pero dice que, imagínense, no respetaron los guardas y la golpearon. Entonces el Señor va a llegar y va a tocar tu puerta. ¿Cómo hace cuando tocan la puerta? Bueno, algunos tienen timbre, ¿verdad? Pero cuando no sirve el timbre, le tocan la puerta. ¿Cómo contesta desde adentro? Dice, ¿quién? Y desde afuera creen que le están oyendo. Yo, dice el otro afuera. Pero no, el Señor va a tocar la puerta. Y aquel que está esperando en Jehová, aquel que está esperando en el Señor, su corazón va a empezar a latir fuerte. Es mi amado el que me está llamando. Y entonces el Señor va a esperar a ver quién abre la puerta. Le recordó que era mujer, que era su hija, pero también el Señor lo que hizo es que la liberó de toda enfermedad. Y eso es lo que el Señor quiere poner, hermano, esa convicción en cada uno de nosotros, que cuando Él ponga sus manos sobre nosotros, hermano, no sé si usted ha sentido en algún momento ese escalofrío, ¿verdad? No sé si ha sentido en algún momento de adoración que usted siente, no, alguien me tocó, o alguien pasó cerca de mí, pero es el Espíritu Santo que le está ministrando. Y eso es lo que el Señor hizo con esta mujer. Dice que puso sus manos, fíjese, no solo extendió una mano, puso sus manos, y eso es lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros, poner sus manos
decirle a usted varón, a usted hermana, no estás solo, yo estoy contigo y yo te voy a sanar de esa enfermedad que tienes. Porque, bueno, déjeme decirle algo más acá con respecto a esta mujer, porque yo miraba aquí que no solamente tenía una enfermedad, sino que en su columna, aparte de la enfermedad, había algo más ahí. Bueno, dice, desean enderezar sus pasos y su caminar y levantar muchos. Aunque desean, aunque dice, Señor, yo te quiero fallar, Señor, yo quiero permanecer fiel, Señor, yo me voy a levantar. Y sí, dice, Señor, yo te voy a ayudar. Así como ayudé a esa mujer, yo voy a extender mis manos, yo te voy a ministrar. Pero primero te voy a liberar, te voy a sanar de toda enfermedad que todavía hay en tu alma. Y después voy a tratar con tu cuerpo, porque eso es lo que hizo el Señor. Primero dice que la liberó de todo espíritu de enfermedad que había, y después puso sus manos sobre su cuerpo, porque su espíritu estaba atento a la voz del Señor. Y usted ve que lo que ella hizo inmediatamente fue agradecerle a Dios. Empezó a glorificar a Dios. Por eso, hermano, hermana, ¿qué es lo que tú y yo hacemos cuando hemos visto la mano poderosa de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Usted y yo anhelamos estar en la casa del Señor, o los que no pueden dentro de su casa hacer la casa del Señor para glorificarle. Pero eso es lo que el Señor quiere ver en cada uno de nosotros. Porque cuando veíamos Mateo 11:28, el Señor nos habla, nos dice, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. El Señor no quiere llevarse a un pueblo. Su venida está más cerca de lo que usted y yo creemos, pero Él no se va a llevar a un pueblo cargado. Por eso Él quiere que usted y yo estemos atentos a la voz del Señor, porque el Señor quiere darle esfuerzo al cansado y quiere multiplicar las fuerzas al que no tiene, dice, ningunas. Aquel que se siente sin fuerzas, aquel que siente que ya no puede más, el Señor dice, hoy te voy a dar nuevas fuerzas. Hoy te voy a recordar que eres mi hijo, que eres mi hija. Hoy te voy a levantar de donde tú estás. Por eso dice en Isaías capítulo 10 y versículo 27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces, ¿sabe qué quiere hacer el Señor? Bueno, aquí tenía otros versículos. Isaías capítulo 1 versículo 18, vamos a leer. Vengan ya, dice, vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado con tinta roja, pero yo los limpiaré. Los dejaré blancos como la nieve. Entonces comerán de lo mejor de la tierra. Pero si siguen siendo rebeldes, versículo 20, morirán en el campo de batalla. Les juro que así será. Entonces, mire, hay promesa de parte del Señor que Él no nos quiere dejar morir, hermano, en la batalla. Él nos quiere dar la victoria. Pero ¿a quiénes les va a dar la victoria? A aquellos que ni cuenta se dan, que cada vez se están inclinando más a lo terrenal que a lo espiritual. Ahí es donde cada uno tenemos que ponernos un termómetro. Ahí es donde yo voy a decir, bueno, ¿qué tan espiritual soy yo? No deje que otro le examine, por favor, si no va a perder. Mejor examínese cada uno. ¿Qué tan espiritual estoy? Porque tal vez ni cuenta se está dando y en lugar de buscar más de Dios, busca más lo terrenal. Entonces, aquel que busca más lo terrenal es porque de alguna manera su columna o su vida espiritual ha declinado, que lo hace ver solo lo terrenal. Por eso yo creo que es buen momento para que cada uno nos examinemos y veamos qué tan espirituales somos. Porque el que es espiritual anhela las cosas del cielo, pero el que es terrenal anhela, dice, las cosas de la tierra. ¿Qué es lo que más le llama la atención a usted? De por sí yo le diría, felicítese,
No felicite al hermano que tiene la paz. Usted mismo diga, me felicito porque yo busco de Dios. Aún usted ahí en su casa. No espere que su mamá o su papá o alguien lo... No, usted solito. Felicito porque estoy sentadito y solo le pido a Dios que ya termine el pastor. Si no tenga pena, ya voy a terminar. Pero me felicito porque estoy oyendo palabra de Dios. Entonces, hermano, hermana, aquí es el momento. ¿Cuántos quieren que el Señor los enterezca? ¿Cuántos quieren que el Señor les haga ver lo que el Señor prometió? Lo que el Señor ocultó a los entendidos y a los sabios, el Señor se lo quiere dar a los niños. Aquellos niños que, como le decía al inicio, se despojan de toda carga porque saben que su Padre que está en el cielo, Él los va a contemplar. Bueno, esa noche para aquel hermano o hermana que se quiera dejar contemplar de parte de su papá que está en el cielo. Y su papá que está en el cielo lo que quiere es enseñarle, que lo quiere levantar, que le quiere dar nuevas fuerzas. Es más, que nos quiere dar una oportunidad más para no quedarnos en el estado que tal vez algunos están. Aquí no es para que usted y yo, vuelvo a decir, juzguemos a un hermano. No, aquí no se trata de juzgar a nadie. Aquí se trata que cada uno veamos nuestra condición, cómo estamos, y que le pidamos al Señor fuerzas para enderezarnos y para no fallarle más al Señor. Yo le pido eso mucho a mi Señor. Le pido no solo por mí, sino le pido por usted también. Que Dios le ayude a no fallarle al Señor, porque cada vez que le fallamos al Señor, ¿sabe qué hace el enemigo? Bombardea de tal manera la mente, y como dice en el libro Apocalipsis, viene a sentir esa acusación tan fuerte que ya tiene miedo de levantar su mirada. Son aquellos que vienen y dicen, ¿será que Dios me va a perdonar? ¿Será que Dios todavía me ve como un hijo? ¿Será que Dios me ve como una hija todavía, a pesar de todo lo que he hecho? Y vienen los dardos, y vienen los dardos. Y cada vez lo que está provocando el enemigo, que el Señor lo reprenda, es de que esa persona empiece a sentir que su columna se está desviando y que ya no hay esperanza. Entonces ahí es donde el Señor quiere operar en la vida de cada uno de nosotros. Por eso dice en el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Acontecerá en aquel tiempo, Isaías 10, 27, que su carga será quitada de su hombro y se pudrirá, dice, a causa de la unción. Entonces, yo te exhorto esta noche, amado hermano, que dejes de que el Señor sea el que te ayude a despojarte de toda carga. Y si fue necesario ver a esta mujer y su condición, pero cómo ella le creyó al Señor, ahora te toca a ti como iglesia ver tu condición, cómo está. Así que vamos a orar esta noche y yo te voy a pedir que ahí con tus ojos cerrados, para que no te distraigas, tú le digas al Señor, Señor, ayúdame a despojarme. Yo no sé si tal vez en alguno es su pasado y ese pasado no lo puede olvidar, pero ya es el momento, ya es el tiempo de su liberación. Tal vez vienen muchos recuerdos a su mente que lo hacen desviarse de la fe. Puede ser de que tal vez algunos tengan dolor, puede ser que tal vez algunos otros tengan tristeza todavía en su alma. Hermano, esta es una noche donde el Señor lo que quiere es liberarte. Es liberarte de todo tipo de enfermedad. Tal vez pueda ser que en algunos sean preocupaciones fuertes. O como decíamos, tal vez algunos, tanta acusación que el enemigo te mete por el pasado. Tienes que ya levantarte. Como dice la Biblia, erguid vuestra cabeza. Es tiempo para que te levantes, es tiempo para que aprendas a hacer lo bueno delante del Señor. Pero que esta noche tú y yo podamos decir, Señor, yo me despojo de toda carga. Yo quiero ser libre, Señor. Y aún esa enfermedad que esa mujer tenía, que lo que provocó esa enfermedad es que hizo que se encorvara cada vez más y más. Pero aún así, guardó la esperanza que un día el Señor la podía liberar.
Puede ser que este sea el día que muchos tal vez estaban esperando. Tal vez puede ser que este sea el día donde usted le ha pedido al Señor que le ayude a que se vaya toda tristeza, todo dolor, toda amargura. Y hoy el Señor puede operar si usted y yo le creemos al Señor. Por eso ese es el momento, ese es el tiempo donde el Señor lo que quiere es despojarte, que tú y yo nos despojemos de toda carga. Y la única manera que esa carga va a poder ser quitada de nuestros hombros, dice, va a ser a causa de la unción. Todo yugo se va a pudrir. Pero para encontrar esa unción es necesario que usted y yo nos rindamos delante del Señor, nos humillemos delante de Él y le digamos: Señor, ya no puedo. Tú eres el único que me puedes ayudar, Señor. Tú eres el único que me puedes liberar, Señor, de todo esto, Señor, de todo esto que viene a oprimir mi alma. Y mis huesos, Señor, y mi cuerpo están desfalleciendo. Hoy es el día donde el Señor va a liberar a aquellos o a aquellas hermanas que dejen que el Espíritu de Dios entre en lo más profundo de su corazón y haga estragos en su vida. Solo dígale: Señor, aquí estoy. Haz lo que tú quieras hacer en mi vida, Señor. Aquí estoy, Señor. Oh, gracias,